Mitos y leyendas. Los nazis y el libro del poder. ...1944... Durante la guerra, tropas de élite alemanas son enviadas a una Italia en ruinas para una misión especial. Vimos cómo daban palizas y mataban a gente. Les disparaban sin más. Fueron enviadas por Heinrich Himmler, el líder de las sanguinarias SS nazis, para que recuperaran un valioso tesoro antes de que Italia cayera en manos aliadas. Buscaban lo que fue llamada la Biblia de la raza aria. Un libro que justificaría las políticas más horrorosas de la Alemania nazi. Aporta una justificación académica a la idea de que existen diferencias entre los pueblos. Así eran nuestros antepasados, puros y distintos a otros pueblos. Y en cuanto se plantea la idea de que algunas razas son inferiores, se obtiene legitimidad para empezar a asesinar a gente debido a su raza. El libro era tan importante que Himmler no se detendría ante nada para conseguirlo. Esta es la verdadera historia de la misión nazi en busca del libro del poder. En enero de 1933, Adolf Hitler asumió el cargo de canciller de Alemania. Pero no estaba tan afianzado en el poder como parecía. Los nazis contaban con menos de la mitad del voto popular. La nación estaba dividida y era necesario unificarla. A mediados del siglo XX, Alemania era un país que solo existía como concepto, porque hasta unos pocos años antes, en realidad era solo una colección de estados muy pequeños. ¿Y cómo consigues unir a un pueblo? La manera de unirlos es creando una mitología. El mito que los nazis esperaban que pudiera unir al pueblo alemán era la idea de que descendían de una raza superior al resto, la raza aria. Los nazis afirmaban que la raza aria tenía su origen en la Atlántida, la mítica ciudad descrita por Platón como el lugar de nacimiento de toda civilización. Sostenían que en la prehistoria, los arios se habían asentado en las llanuras del norte de Alemania. Al parecer, era una raza de guerreros altos con cabellos rubios que poseían la capacidad única de crear una civilización. Hitler creía que el pueblo alemán descendía directamente de estos superhombres. Los nazis tenían la necesidad de demostrar que su país era la cuna de la civilización, que llevaban allí muchísimo tiempo. Los nazis afirmaban que antes de que los antiguos griegos y romanos dominaran el Mediterráneo, los ancestros de los alemanes habían engendrado una gran civilización al norte de Europa. Parece existir la tendencia de querer reafirmar su posición en el mundo, remontándose lo más lejos posible la historia, para demostrar que habían llegado primero, que eran más avanzados y que su papel era más legítimo. Los nazis creían que este mito ario podría ser el que uniera al pueblo alemán bajo su bandera. Todo estaba relacionado con exaltar la idea de que los mejores eran la mejor raza del mundo. El único inconveniente era que no tenían manera de demostrar que esa raza superior hubiera existido. Pero según decía, existía un antiguo manuscrito que respaldaba las ideas nazis. Hablaba de un pueblo que vivió en Alemania miles de años antes. Los nazis creían que este libro podría demostrar que sus teorías eran ciertas. Se llamaba Germania y había sido escrito en Roma casi 2000 años antes. En el siglo I después de Cristo,
El Imperio Romano estaba llegando a su apogeo y se extendía desde África y el Mediterráneo hasta las tierras de los bretones. Pero Germania trataba sobre un pueblo en el norte del continente que ni siquiera los romanos podían someter. Ese pueblo eran los germanos. En el siglo IX después de Cristo, uno de los generales romanos más famosos, Quintilio Varo, lideró un ejército de 3 legiones para conquistar a los germanos. Siguiendo a su valiente rey guerrero Arminio, las tribus germanas se enfrentaron con los romanos en los bosques de Teutoburgo. Allí asestaron un devastador golpe al poderoso imperio. Las 3 legiones romanas fueron aniquiladas. Germania para los romanos era un lugar muy emotivo debido precisamente a este desastre del siglo IX durante el cual su general Quintilio Varo perdió 3 legiones. Fue un desastre de tal calibre que el emperador romano Augusto asumió que los germanos eran demasiado feroces para ser sometidos. Augusto decidió que no debería presionar más para conquistar Germania. Y ese mensaje fue compartido por los emperadores que lo sucedieron. Germania estaba fuera de su alcance. Los nazis afirmaban que el pueblo alemán era descendiente directo de los temidos guerreros del rey Arminio. También creían que el libro Germania era una prueba escrita de la superioridad de sus ancestros. El legendario libro no había sido escrito por un alemán, sino por el senador y orador romano Cornelio Tácito, alrededor del año 98 después de Cristo. Era uno de los mejores oradores de su generación y tuvo una carrera política ejemplar. Incluso llegó a ser cónsul. De hecho, se convirtió, según muchos, en el mejor historiador romano. Tácito escribió durante el periodo más decadente de toda la historia romana. Sus trabajos describen los sórdidos detalles de los mandatos de los emperadores romanos Tiberio, Claudio y Nerón. Pero aparentemente, Tácito no tenía sino halagos para los germanos. Según decía, no había otra nación ni otro pueblo que hubiera preocupado tanto a los romanos como los germanos con su gran sentido de libertad. En el libro Germania, Tácito admira con lujo de detalles la cultura de las tribus germánicas, los dioses que veneran, cómo seleccionan a sus reyes, qué armas utilizan en el campo de batalla y sus costumbres de entrenar a sus jóvenes como guerreros. Y lo que es más, Tácito describía el aspecto físico de estos poderosos germanos. Admiró sus penetrantes ojos azules, su cabello rubio y su corpulencia. En resumen, eran los arios perfectos. Para los nazis este libro era la prueba de que el pueblo alemán descendía de una poderosa raza superior al resto y les proporcionaba un vínculo directo a sus orígenes arios. Y las palabras de Tácito impresionarían a un alemán en concreto. En 1924, un joven criador de pollos fracasado llamado Heinrich Himmler leyó Germania en un largo viaje de tren y fue inspirado por las palabras de Tácito. En él encontró, escritas por un historiador romano 2000 años antes, muchas de las cosas en las que ya creía y básicamente las vio confirmadas. Después de leer Germania, el joven Himmler confesó en su diario:
Me perdí en la gloriosa imagen de la soberbia, pureza y nobleza de nuestros ancestros. Escribió en su diario que esperaba que los alemanes volvieran a ser así algún día. Así que quedó impactado. Himmler acabaría convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi. A lo largo de los años 30, Himmler se convirtió en una figura clave del Tercer Reich. Es una figura infravalorada porque es silencioso y modesto y parece un ratón de biblioteca con sus gafas y su pelo corto. Era un criador de pollos. Obviamente, eso es bastante gracioso, pero no hay que subestimar a Heinrich Himmler. Es un hombre que durante la totalidad del régimen nazi fue amasando poder poco a poco. Himmler llegó a ser el líder de las SS, una temible organización paramilitar que controlaba gran parte del Estado nazi. Y Himmler creó las SS a imagen y semejanza de la raza guerrera descrita en Germania. En muchos aspectos, se podría decir que lo que se prometió a sí mismo en su diario en 1924, intentaría hacerlo realidad como líder de las SS. Concibió las SS como la vanguardia del futuro imperio germánico. Y lo que es más, Himmler creía que las palabras de Tácito no solo servían como lecciones para las SS, sino para todos los alemanes. Los nazis se referían al Germania de Tácito como la Biblia que todo alemán debería poseer, ya que deberían aspirar a ser tan moralmente elevados, sencillos, honorables, claros y valientes como supuestamente habían sido sus antepasados germánicos. Himmler quería que el Estado nazi fuera un reflejo de la antigua sociedad germana descrita por Tácito. Al igual que en Germania, enseñaban a los niños a jurar lealtad a su líder, en este caso, Adolf Hitler. El jefe lucha por la victoria, sus vasallos luchan por su jefe. Se animaba a los estudiantes a que fueran como sus antepasados guerreros, luchando y practicando con armas. Y según la política del Lebensraum, se inculcó al pueblo alemán que las tierras de los países vecinos que antaño fueron el hogar de las tribus germánicas eran legítimamente suyas. Himmler fue más allá y usó a Tácito para justificar la peor de las políticas nazis. En 1935, los nazis empezaron a aplicar la primera de muchas leyes raciales. Se llamaba la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes. Era un ominoso primer paso de los nazis y sus políticas antisemíticas. Prohibía el matrimonio entre alemanes arios y alemanes judíos. Y estaba basada en un párrafo del Germania. La línea clave del Germania es que Tácito escribe que los germanos son un pueblo en sí mismos, implicando que no se habían mezclado con ninguna otra raza o pueblo, que eran un grupo homogéneo. Tácito dijo que no se habían mezclado con otros pueblos, así que no solo eran nativos, sino que eran puros, no como otras tribus. Los nazis usaron las palabras de Tácito para justificar políticas que desatarían un terror inimaginable en el mundo. Aporta una justificación académica a la idea de que hay diferencias entre los pueblos y en cuanto se planta la idea de que algunas razas son inferiores, también se planta la idea de que algunas vidas valen menos que otras.
Y con esa idea se obtiene legitimidad para empezar a asesinar a gente debido a su raza. En otras palabras, hay un vínculo directo entre su interpretación del Germania y los campos de exterminio nazis. Debido a su manera de entender a Tácito, más de 11 millones de personas serían asesinadas durante el genocidio nazi. Esa fue la desastrosa influencia que tuvo ese párrafo en concreto. Tal era la importancia de este libro para la ideología nazi, que Himmler deseaba desesperadamente encontrar el texto auténtico. El problema era que nadie sabía qué le había ocurrido al manuscrito original de Tácito. Así que para encontrarlo, Himmler recurrió a una de las ramas más extrañas y siniestras de las SS. Era conocida como la Ana Nava y había sido creada por Himmler en 1935. Al contrario que los guerreros germánicos que conformaban el resto de las SS, la Ana Nava era una institución formada por académicos. El ejemplo clásico de cómo los nazis manipularon el intelectualismo y el comportamiento académico, no hace falta más que fijarnos en la Ana Nava. Era una institución creada por Himmler para investigar el, entre comillas, linaje alemán, para averiguar cómo se podría construir una mitología a partir del arianismo y la cultura germánica. La misión de la Ana Nava era reescribir la historia para ayudar a Himmler a demostrar que el pueblo ario germánico era superior al resto de razas. Los Studien Stiftung Ana Nava eran auténticos intelectuales, investigadores y científicos que trabajaban codo a codo con verdaderos excéntricos. Había aproximadamente 100 académicos de distintas disciplinas trabajando en ella que contaban con el mismo número de personal de apoyo. Así que eran 200 personas que no pueden ser considerados como un inofensivo grupo de académicos corruptos que hacía la pelota a los nazis, porque lo que estaban demostrando ayudaba a crear una visión del mundo que en esencia era malvada. A las órdenes de Himmler, la Ana Nava empezó a buscar el manuscrito perdido de Tácito. Enseguida se encontraron con un problema. El original de Tácito ya no existía. Tras el colapso del Imperio Romano, durante los siglos de la Edad Media, muchos documentos valiosos habían desaparecido. Pero les quedaba una remota esperanza. La Ana Nava descubrió que el manuscrito había escapado a los incendios de Roma. En algún momento de la historia, se había realizado una copia perfecta del texto original. Pero también había desaparecido. La supervivencia de un texto clásico a menudo es un asunto fortuito y azaroso. El hecho de que hoy en día podamos leer Germania se debe a que este manuscrito había sido copiado. Según se contaba, un erudito italiano itinerante había realizado una hermosa copia, palabra por palabra, de Germania en un monasterio al sur de Alemania a mediados del siglo XV. Esta copia del Germania se conocía como el Codex Aesinas. Y esa es la copia con la que estaba intentando hacerse Heinrich Himmler, porque era lo más parecido que existía al relato escrito sobre el pasado germánico. La Ana Nava empezó a buscar de inmediato el Codex Aesinas. Recorrieron el mundo en su busca.
Y finalmente llevaron buenas noticias a Himmler. En 1936 le informaron de que el libro que deseaba desesperadamente había sido encontrado. Habían rastreado el Codex Aesinas hasta el este de Italia. Durante 200 años había permanecido oculto en la inmensa biblioteca privada de un conde italiano. El conde Aurelio Baldeschi Baleani. Mi padre era el conde Aurelio Baldeschi Guglielmi Baleani. En Italia es un título muy importante. Mi padre tenía 3 casas. Una es esta villa en la que nos encontramos. Otra, un palacio en Osimo. Y otro palacio en Iesi. El Codex Aesinas se encontraba en la biblioteca que el conde tenía en el palacio de Iesi. Sencillamente se habían olvidado de él. Las bibliotecas del conde contenían otros documentos de gran importancia, como las cartas de Casanova y escritos de Cicerón. Es fácil comprender por qué fue pasado por alto. Como resultado, el conde Aurelio Baldeschi Baleani ignoraba por completo la importancia que el Codex Aesinas revestía para los nazis. El libro de Tácito, el Codex Aesinas, era el libro más importante para los alemanes. Pero nosotros no éramos conscientes de su importancia. Estaba en la biblioteca de la familia y nadie sabía lo importante que era. Pero eso estaba a punto de cambiar. Prima di tutto l'agricoltura, che deve trovare sbocchi per i prodotti ubertosi delle vostre terre. En 1936, Italia era gobernada por Benito Mussolini. Igual que Hitler, era un líder fascista. Este político brutal y populista se había hecho con el poder en Italia tras un golpe de Estado en 1922 y se autodenominaba Il Duce, el líder. Desde su llegada al poder, Hitler, el Führer alemán, había cortejado cuidadosamente a su homónimo italiano. A petición de Himmler, Hitler solicitó al dictador italiano que obtuviera el manuscrito y se lo entregara al Estado nazi. Y pareció que Mussolini accedió con mucho gusto. Mussolini pensó que si Hitler quería hacerse con el libro, sería una buena idea dárselo e intentar arrebatárselo a la familia. Himmler estaba convencido de que era cuestión de tiempo que lo tuviera en su poder. Había planeado el triunfal regreso del Germania durante la convención del partido nazi de 1936, a la que acudirían cientos de miles de miembros. Pero Himmler no contaba con la testarudez del conde Baldeschi Baleani. Un emisario del gobierno de Mussolini había sido enviado para reunirse con el conde en su villa y solicitarle que entregara el Codex Aesinas. Pero el conde Aurelio Baldeschi Baleani no estaba acostumbrado a que le mangonearan. Mussolini quería que se lo entregara como un regalo a él y a Hitler. Pero a mi padre no le gustaba el fascismo y tampoco Mussolini. El conde pensó que Mussolini era ridículo y que no tenía tiempo para sus pomposas exigencias. Así que se negó a entregar el libro.
Pero Himmler no se dio por vencido. Siguió presionando a la familia Baldeschi-Baliani, enviando a sus propios emisarios para que se reunieran con el conde. Tenían un gran interés en el libro. Así que en varias ocasiones intentaron arrebatárnoslo. Finalmente, después de 2 años de presiones, el conde Aurelio hizo una concesión. Los alemanes no podrían llevarse el libro, pero por lo menos podrían verlo. Justo antes de que estallara la guerra, el conde empaquetó el libro y lo envió a Roma, donde lo fotografiaron para Himmler. En Roma fue entregado a un emisario de Himmler. Un miembro de la Ananaba, Rudolf Till, tuvo acceso al Codex Aesinas en Italia y pudo hacer varias fotografías. Pero para Himmler, incluso esto no era suficiente. Solo tenía los facsímiles y estaba decidido a hacerse con el original. Y algún día se le presentaría la oportunidad. Hitler metió al mundo entero en una guerra. Bajo el mando de Mussolini, Italia era el aliado más importante de Alemania. Después de 4 sangrientos años, el curso de la guerra se volvió contra las naciones fascistas. En 1943, las fuerzas aliadas llegaron al sur de Italia. Benito Mussolini fue derrocado por una revolución popular e Italia se pasó al bando de los aliados. Para reforzar el frente meridional, Hitler se vio obligado a enviar tropas alemanas a Italia. Himmler vio una oportunidad de arrebatar el Codex Aesinas a la familia Baldeschi-Baliani. Así que, con el avance alemán, Himmler envió una unidad entera de sus tropas de las SS a la región con el propósito de encontrar el libro. Pero, ¿dónde estaba? La familia Baldeschi-Baliani tenía 3 propiedades, 2 palacios urbanos y una villa en el campo. El libro podría estar en cualquiera de ellas o en ninguna. Primero, los soldados de Himmler fueron enviados a la principal residencia de los Baliani, su villa a las afueras de la ciudad de Iesi. Después de que muriera Mussolini, vinieron los alemanes en busca del libro. Pero se encontraron con la villa vacía. Unos días antes, el conde había trasladado a su familia a otra de sus propiedades para protegerla. Pero las tropas de Himmler descubrieron algo. Los sirvientes del conde habían llevado todos los objetos de valor de la villa a otra de sus propiedades, el palacio en el centro de la ciudad de Iesi, a unos kilómetros de distancia. ¿Podría encontrarse el Codex Aesinas entre esos objetos? Así que las tropas de Himmler se dirigieron al palacio de Iesi. Pidieron el libro de una manera muy agresiva. Además, los camareros, los choferes y la gente que trabajaba en la casa puede que fingieran que no les entendían
arriesgando sus propias vidas. Porque en aquella época la vida de una persona corría mucho más peligro que hoy en día, en aquella situación. Pero una vez más, las tropas de Himmler no encontraron nada. Ni el Germania ni la familia Waldeski estaban en el palacio de Jesi. Las tropas de Himmler redirigieron su atención a la tercera de las propiedades del conde, otro palacio a 30 kilómetros en la ciudad de Osimo. Mi familia se mudó a Osimo porque pensaron que sería más segura. Desde su escondite en Osimo, los Waldeski-Baleani presenciaron los horrores de la vida bajo el poder alemán. Mi hermano y yo solíamos asomarnos a la ventana y nos quedábamos petrificados al ver cómo daban palizas y mataban a gente. Les disparaban sin más. Finalmente, los soldados de Himmler llegaron al propio palacio. El palacio estaba cerrado. Llamaron a la puerta. Estaban aporreando la puerta, lo recuerdo perfectamente. Y lo asustados que estábamos por si derribaban la puerta, se llevaban a mi padre y lo mataban. Mientras los alemanes registraban el palacio, la familia se escondió en las bodegas subterráneas. Yo tenía 10 años. Un hermano de 9 y el resto menos todavía. Fue una experiencia terrible. Pasamos 18 días en las bodegas sin poder salir de ellas. Los soldados de Himmler registraron la casa. Pero nunca encontraron la puerta a la bodega y la familia Waldeski-Baleani permaneció a salvo. Al igual que el libro. El 8 de mayo de 1945, 6 años de guerra en Europa llegaban a su fin. El sueño nazi de un Reich de 1000 años basado en los cimientos de una antigua cultura germánica se había quedado en nada. Hitler se había pegado un tiro en su búnker de Berlín. Y Heinrich Himmler se tragó una cápsula de cianuro mientras estaba bajo custodia británica. Esta es la casa en Luneburgo donde Himmler se suicidó. En esa habitación, el más despreciable de los criminales alemanes se las ingenió para envenenarse. Con el fin de la guerra, la verdad sobre el escurridizo Codex Aesinas empezó a salir a la luz. ¿Justificaría ese libro las políticas homicidas de los nazis? Y en cualquier caso, ¿dónde estaba? Un misterio fue resuelto fácilmente. El libro nunca se había movido del primer lugar al que habían ido a buscarlo las tropas de Himmler. La villa de los Waldeski-Baleani, a las afueras de Jesi, tenía una habitación secreta. Esta habitación tiene una ventana falsa que se ve desde el exterior, pero en realidad no se puede abrir. La habitación con la ventana falsa tenía una puerta escondida detrás de un armario. La puerta era bastante segura, se cerraba con 2 llaves y quedaba protegida por los muebles. No se veía nada, ni siquiera la puerta. Tras el armario y la puerta escondida había un sencillo baúl. Dentro de la habitación había un baúl donde normalmente se guardaba la colada. Escondido entre una pila de ropa se encontraba el objeto que tanto había obsesionado a Himmler: el Germania de Tácito. Cuando desapareció la amenaza nazi, los Waldeski-Baleani ya no tenían que esconder el libro. El gobierno italiano lo reconoció como un tesoro nacional
y los Baldeschi-Valeani lo expusieron con orgullo en su biblioteca de Jesi durante los siguientes 20 años. Cada año, el gobierno italiano enviaba a unos inspectores para comprobar si seguíamos teniendo el libro y si estaba en buenas condiciones. Un año los inspectores pidieron al conde que llevara el libro a Florencia porque ellos no podrían llegar a Jesi. En 1966, estos inspectores estaban en Florencia y mi padre dijo que llevaría el libro y se lo enseñaría allí. El conde en persona llevó el libro a Florencia y lo depositó en una cámara de seguridad subterránea de un banco para guardarlo durante la noche. Al día siguiente se lo llevaría a los inspectores. Pero entonces ocurrió el desastre. Esa fue la noche de la inundación de Florencia. El 4 de noviembre de 1966 se produjo la peor inundación en la historia de Florencia. Y el agua encontró lo que Himmler nunca pudo. Las primeras y las últimas páginas estaban casi negras. La letra parecía un negativo. Parecía que este tesoro había sido destruido para siempre. Los meses siguientes se llevó a cabo una costosa y exhaustiva restauración. Y los daños de la inundación quedaron reparados. Hoy en día, el Codex Aesinas se encuentra en la Biblioteca Nacional de Roma. Casi después de 200 años protegiendo el libro, la familia Baldeschi-Valeani decidió que el Codex Aesinas debería estar al alcance de todos. Decidimos que sería mejor que el libro estuviera guardado en un lugar público. Así que lo donamos al Estado y se lo llevaron a Roma, a la Biblioteca Nacional. Ahora que la versión más antigua del manuscrito de Tácito ha sido estudiada por expertos de todos los países, ha aparecido una imagen muy diferente de los antiguos germanos que la promovida por Himmler. Para empezar, Tácito no estaba tan cautivado por los germánicos como Himmler había pensado. Tácito atribuye varias características claramente negativas a las tribus germánicas. Básicamente habla de su tendencia a la ebriedad. Pasar un día y una noche enteros bebiendo no es ninguna deshonra. Sus disputas rara vez se desarrollan con simples abusos, sino que lo habitual son las heridas y el derramamiento de sangre. Tácito habla de su gusto por beber en exceso y celebrar banquetes durante el día y ese tipo de cosas. Ellos mismos yacen perezosos. Una extraña combinación en su naturaleza que estos mismos hombres tan amantes del ocio sean tan contrarios a la paz. Escribe explícitamente sobre su adicción al juego. También comenta algo que describe como una forma de pereza. Pasan la mayoría del tiempo holgazaneando, abandonándose al sueño y a los banquetes. Los más valientes y belicosos no hacen nada. Es una sociedad sencilla, pero tiene algunos fallos. Cada vez está más claro que la Ana Nava solo había tomado prestado de Tácito lo que podía usar para respaldar las teorías de Himmler sobre los nobles antepasados de los alemanes.
Malinterpretaron, tergiversaron, manipularon y citaron erróneamente algunos fragmentos que no coincidían con su perspectiva ideológica para que encajaran mejor con ella. Fueron extremadamente selectivos. Quitaron algunas partes, sobre todo alrededor del capítulo 4, donde hablaba de su pureza racial, los ojos azules, el cabello rubio y ese tipo de cosas. Cogieron un texto y básicamente lo modificaron a su antojo. Y los nazis decidieron mantener oculto otro dato clave sobre Tácito. Casi seguro que nunca vio a ninguno de los germanos sobre los que escribía, y no tenía pruebas reales de lo que afirmaba sobre ellos. Algunas de las descripciones sencillamente se las había inventado. Al final del monográfico hay una extraña fantasía con imágenes de gente con caras humanas y cuerpos de animales. Empieza a entrar en el mundo de lo fantástico. Así que hay que tener eso en cuenta al leer estos textos. Himmler también decidió ignorar otro hecho. Los alemanes de la época moderna no podían ser descendientes directos de las tribus germánicas. Cuando los nazis se refieren a las tribus germánicas, los llaman los antiguos alemanes o viejos alemanes. Eso es exactamente lo que no hay que hacer, porque es una simplificación. Los germanos son distintos de la gente que hoy en día identificaríamos como alemanes. Es solo el nombre que fue usado para identificar un grupo de pueblos. Se equivocaron al identificar a los ancestros de los alemanes con las tribus germánicas descritas por Tácito. No se puede decir que las tribus germánicas fueran los ancestros de los alemanes. La verdad era que los alemanes de la época de Hitler descendían de diferentes pueblos, no de una única tribu antigua. No existía una nación alemana, y la situación tribal cambió drásticamente varias veces a lo largo de los siglos siguientes. Así que no se puede decir simplemente que esos eran sus ancestros. Pero a Himmler le era indiferente la verdad sobre lo que Tácito escribió y sobre la verdad del origen del pueblo alemán. Anhelaba hacerse con el Codex Aesinas para promover las políticas racistas y despiadadas de los nazis. Y lo más trágico es que, a pesar de que nunca logró tener entre sus manos el original, fue capaz de usar las palabras de Tácito para ayudar a los nazis a aplicar sus sanguinarias políticas que acabaron con la muerte de millones de personas.